Yo soy el doctor Fabio Lombardo, el que tendría que estar aquí es el doctor Félix Puchulu, que no ha podido llegar a tiempo. Contamos con la presencia del profesor doctor Pablo Aschner, profesor de endocrinología de la Universidad Pontificia Javeriana, director de investigaciones del Hospital Universitario de San Ignacio, subdirector científico de la Asociación Colombiana de Diabetes. Y bueno, es un gusto tenerlo en esta conferencia que se llama Diabetes Tipo 2 y es un placer tenerlo en Buenos Aires. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Bueno, buenos días a todos. Es realmente un placer estar de nuevo acá en Buenos Aires y poder departir con todos, ojalá en la sesión de discusión, opiniones, porque en realidad, como ven ustedes, el título que le he dado a esta charla es un título que sugiere que no tenemos todavía la solución al manejo de la diabetes y por ende lo que yo les voy a presentar es apenas una propuesta de lo que hoy en día podríamos considerar un algoritmo, digamos, adecuado a las circunstancias actuales, pero que todavía está sujeto a discusión. De hecho, les anticipo que el mes entrante vamos a tener una reunión de consenso de personas de toda Latinoamérica, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y nos vamos a reunir 2 días para tratar de actualizar las guías de la ALAD, cuya última actualización se hizo en el 2006. Y esto que les voy a presentar es un poco el preámbulo de lo que vamos a discutir allá. Luego me interesa mucho oír sus opiniones, porque al fin y al cabo ustedes son los que tienen los pacientes y saben cómo es en la práctica de difícil este manejo. Esto es una especie de resumen para dummies, como los libros estos de resumen para dummies de lo que es actualmente, de cómo entendemos actualmente la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Igual esto es como entendemos que se producen las complicaciones, y no voy a entrar en detalles porque esto ustedes todos lo conocen y tienen diferentes versiones, pero en términos generales podemos decir que eso abarca todos los aspectos que tienen que ver con la fisiopatología de la diabetes y sus complicaciones, incluyendo obviamente los factores de riesgo asociados. Esto es a comienzos del siglo XXI. A finales del siglo pasado, la forma como estábamos tratando de enfocar este problema desde el punto de vista terapéutico, o sea, el medicamento ideal que estábamos buscando era algo así. Estábamos pidiendo demasiado. Estábamos buscando un medicamento que mejorara la función de célula beta, que redujera la resistencia a la insulina y ojalá también el peso, obviamente bajara la glucemia sin tener efectos adversos, con buena adherencia y que sea costo efectiva, y además pretendíamos que también bajara lípidos y presión arterial, e inclusive se pensó en algún momento que podía haber medicamentos que además de bajar la glicemia en forma independiente eran capaces de reducir el riesgo cardiovascular y aún el microvascular. La verdad es que ahora, para comienzos del siglo XXI, estamos siendo más realistas. Pensamos que el medicamento ojalá siga buscando una mejoría en la función de célula beta y ojalá por lo menos no induzca aumento de peso, y si es posible lo reduzca. Obviamente su función fundamental debe ser bajar la glucemia y no debe tener un efecto por lo menos neutro con relación al sistema cardiovascular, a los lípidos y a la presión arterial, porque ahora nosotros tenemos drogas muy fuertes, muy potentes, muy efectivas, muy bien demostradas, como las estatinas y los medicamentos que actúan sobre el eje de renina-angiotensina-aldosterona, que nos van a cumplir con la función de manejar lípidos e hipertensión arterial. O sea que nuestro medicamento ideal hoy en día debería concentrarse en bajar la glucemia sin hacer daño en otras partes
con los mínimos efectos adversos y todo lo demás sería por añadidura. Probablemente no existe este medicamento ideal y tendremos que pensar en una combinación y probablemente en una combinación fija, que son las que mejoran la adherencia, porque para el paciente una combinación fija es como una monoterapia. Entonces lo que quiero plantear ahora es cómo podemos llegar a esa opción de tener un medicamento o un algoritmo ideal en el manejo de la diabetes. No podemos olvidar la ingeniería del estilo de vida, es fundamental, pero no es un primer paso, en realidad es todo el proceso. O sea, durante todo el proceso de manejo de la diabetes nosotros estamos motivando, acompañando a la persona con diabetes para que modifique su estilo de vida en aquellos aspectos en que no lo está haciendo, no está llevando un estilo adecuado. Este es un proceso, repito, continuo, no podemos considerarlo como un primer paso y luego, si no funciona, empezar medicamentos. Ese sería un mal mensaje para los pacientes. Pero la meta es bajar a menos de 7% la hemoglobina glicosilada y no podemos esperar a que el paciente cambie su estilo de vida, que toma mucho tiempo para lograr la meta. Luego es necesario desde un comienzo a agregar un medicamento y más bien al final, cuando logremos que el paciente llegue a esta etapa de acá, al final quizás ya podría no necesitar esos medicamentos, depende de lo rápido que lo haga. Y la metformina es hoy en día la primera opción en todas las guías, en todos los consensos. Aquí les estoy mostrando la propuesta de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, que salió este año, donde resaltan las ventajas que ven ustedes ahí de la metformina: una alta eficacia, bajo riesgo de hipoglucemia, neutral en relación al peso, inclusive con pérdida, muy pocos efectos adversos si se titula bien. Aún queda por ahí un 10-20% de pacientes que siguen teniendo problemas de tolerancia, pero en términos generales se puede tolerar bien y es muy económica. De hecho, la otra opción actual que tiene un perfil similar son las gliptinas, los inhibidores de ETP4, y en esta nosotros hicimos uno de los primeros estudios cabeza a cabeza contra una gliptina y encontramos que la gliptina no era inferior a la metformina, pero en otros estudios sí han encontrado que es un poco inferior, o sea, no han podido probar la no inferioridad, y este metaanálisis reciente demuestra que sí hay una discreta ventaja de la metformina, a pesar de que la diferencia en la hemoglobina glicosilada es de apenas de 0.2%, que realmente desde el punto de vista clínico no tiene mucho significado. Luego, en términos generales, podemos decir que los dos medicamentos son iguales. Los inhibidores de ETP4 no son inferiores, o si lo son en una mínima proporción, pero no, de todas maneras la metformina sigue ganando. Lo que no se recomienda hoy en día para comenzar es usar sulfonilureas y especialmente glibenclamida. El riesgo de hipoglucemia es alto, tienden a incrementar el peso, como vamos a ver más adelante, y hay que tener en cuenta que hay un costo intangible al inducir una hipoglucemia con el primer tratamiento. Cuando el paciente arranca a tratar su diabetes y tiene una hipoglucemia que él no sabe comprender ni explicar, lo que él va a pensar es que el medicamento le cayó mal, el médico también le cayó mal y decide no volver a ninguno de los dos, ni tomarse el medicamento ni volver al médico. Y nosotros vemos con frecuencia pacientes que nos llegan a los 2-3 años habiendo perdido un tiempo precioso de manejo, ensayando medicamentos o terapias alternativas por haber tenido un primer evento adverso a los pocos días de iniciar el tratamiento. Si esta metformina no funciona, la ADA y la DASD, o mejor dicho, no es que no funcione, sino si no es suficiente para controlar al paciente, la ADA y la DASD nos proponen entonces, al cabo de 3 a 6 meses, considerar para alcanzar esa meta cualquiera de estas opciones. Y lo que nos están planteando en este momento es que podemos escoger
entre muchas alternativas. Como vamos a ver más adelante, no es una buena idea para un médico de atención primaria que tiene que atender desde una embarazada, un niño, un diabético, un cáncer, un EPOC, qué sé yo, y ponerse a escoger cuál de estos medicamentos le queda mejor a cada paciente puede ser complejo. Así que pensemos cómo podemos seleccionar, y la primera opción en medicina basada en la evidencia es escoger por efectividad, en segunda instancia por seguridad, van de la mano las dos, y si todos los medicamentos son igualmente efectivos y seguros, pues entonces ahí sí escoge uno por costo. Esto que les voy a mostrar es la manera como nosotros hacemos esta selección en los pacientes que nos llegan a la Asociación Colombiana de Diabetes. Nos llegan pacientes de todo tipo, desde pacientes nuevos, recién diagnosticados, hasta pacientes que llevan más de 10, 20 años de diabetes. Ahí ven ustedes el tiempo promedio de evolución. Con hemoglobinas glicosiladas en todos los órdenes, inclusive hasta por encima de 11 y de 12 y hasta 13%. Lo que les voy a mostrar es una revisión de estos casi 900 pacientes que ingresaron a la asociación y en quienes instauramos un tratamiento a buen juicio de cada uno de los especialistas. Somos 5 endocrinólogos allá, y aunque la idea es que estemos más o menos al unísono en el manejo, la verdad es que pues obviamente hay diferencias y esas las vamos a ver en esto. Al afiliarse, estos pacientes estaban algunos inclusive sin fármaco, quizás recién diagnosticados. Ahí ven cuántos con monoterapia, con combinaciones orales e inclusive con insulina. Y lo que quisimos ver es qué determinaba la respuesta al tratamiento instaurado cuando ellos ingresaron, midiendo la hemoglobina glicosilada entre 3 y 6 meses después. Y lo que encontramos es algo que ya se ha descrito, y es que el principal determinante, con aquello con lo que más se correlaciona el descenso de la hemoglobina glicosilada que ven ustedes en el eje vertical, fue el nivel basal de hemoglobina glicosilada que tenía el paciente al llegar. Y ven ustedes cómo la correlación es muy buena, muy alta, muy significativa, del orden de por encima de 0,8. De todas maneras, pues evaluamos qué otros factores pudieran haber influido, porque hay muchos que uno pensaría que influyen. Como les dije antes, esto ya había sido mostrado en un análisis de metaregresión, solo que en ese análisis cada punto es un estudio clínico, y en el caso nuestro cada punto es un paciente, pero se comporta exactamente igual. Como les dije, quisimos de todas maneras ver qué otros factores podían influir, y este es un análisis de regresión múltiple, y fíjense que apenas 2 factores adicionales resultaron con algún impacto: el tiempo de evolución de la diabetes y el cambio que se hizo en el tratamiento. Y ahí abajo ven ustedes todos los cambios posibles. Pero cuando miran el coeficiente estandarizado, que implica que nos refleja cuánto es su contribución al cambio de la hemoglobina glicosilada, realmente es mínimo, 0.01, 0.06 comparado con 82%, si lo quieren poner así, de la hemoglobina basal. O sea que definitivamente la hemoglobina basal es el principal determinante, y no importa qué tratamiento se instaure. Ahí en esa correlación vieron ustedes pacientes con todo tipo de tratamientos, incluyendo combinaciones e incluyendo insulina. Este es un metaanálisis que acaba de salir, donde se comprueba exactamente lo mismo. Ellos, nuevamente, tomando estudios clínicos con todo tipo de medicamentos, ya sea en monoterapia o combinados, y ven ustedes cómo a mayor hemoglobina basal allá arriba, en negro, ven ustedes cómo baja más la hemoglobina con cualquier tratamiento. Claro está que además se hace cada vez más difícil lograr la meta, y arriba en los cuadros vacíos ven ustedes cómo a medida que la hemoglobina basal estaba más alta, la posibilidad de alcanzar la meta de menos de 7 se reduce. Nosotros en ese estudio que les mostré
encontramos algo muy similar, aunque nosotros fuimos más allá del 10%, esto es en estudios clínicos donde el límite está fijado alrededor de 10-11%, pero nosotros tuvimos pacientes de hasta 12 y 13%. Y vemos cómo efectivamente es casi calcado, como a mayor hemoglobina glicosilada, mayor descenso, y también vemos que se hace más difícil alcanzar la meta, aunque me atrevería a decir que nuestros resultados fueron mejores que los del metaanálisis, porque en la vida real, si hay un centro que realmente se preocupe por atención integral, los resultados pueden ser superiores a lo que se encuentra en un estudio clínico donde el factor de cambio de estilo de vida no se maneja para evitar introducir sesgos en los estudios. Luego, en la vida real podemos obtener mejores resultados que en los estudios, a pesar de que uno usualmente tiende a decir que el estudio siempre muestra resultados irreales. Pero como ven ahí en las barras azules, nuestros pacientes alcanzaron metas, sobre todo cuando la hemoglobina estaba menor de 7,5, el 80% alcanzó la meta. Obviamente, a medida que está más alta la hemoglobina, pues mayor es la insulina que se usa, es decir, en pacientes que llegan con hemoglobinas muy altas, tendemos a usar más insulina, pero fíjense que no es el 100%, o sea, todavía hay pacientes que responden a antidiabéticos orales, bajando la hemoglobina glicosilada hasta 4 puntos. Como les dije, nosotros tenemos pacientes que llegan hasta con 13% de hemoglobina y más, y aún en ese rango de 10 a 13 que se veía acá como una sola barra, aún en ese rango todavía se sigue viendo el efecto de que a mayor hemoglobina basal, mayor descenso, y obviamente también se ve que hay un mayor uso de la insulina, aunque tiende a llegar a una meseta, y eso mismo lo describieron en el metaanálisis que les mostré. Y en cuanto a estos dos, que son en este momento el eje donde se está centrando la discusión en el algoritmo, si seguir con sulfonilurias o cambiar a gliptina, vemos que en nuestros pacientes el efecto fue idéntico. O sea, en ambos casos hubo un descenso promedio de alrededor de 2 puntos y no hay diferencia entre usar una sulfoniluria o una gliptina. Esto también se ha descrito obviamente en estudios clínicos fase 3, cabeza a cabeza, que se han hecho con todas las gliptinas que tenemos en este momento. Todas han demostrado un efecto igual al de la sulfoniluria. Y la diferencia en nuestro caso radica en el peso, que en el caso de las gliptinas se observó un descenso de más de 1 kilo. Ojo, esto es combinado con metformina. Comparado con lo que se vio con las sulfonilurias, que es una tendencia más bien a subir. Esto, repito, también se ha observado en los estudios cabeza a cabeza. Y lo otro que nosotros no pudimos documentar porque no lo detallamos suficientemente, es que ciertamente las gliptinas producen menos hipoglicemia o casi nada de hipoglicemia comparado con las sulfonilurias. En esta revisión sistemática, aquí lo que analizaron, y esta también es muy reciente, analizaron lo mismo que hemos venido discutiendo, cuál de los medicamentos obtiene un mayor descenso de la hemoglobina glicosilada al agregarlo a metformina. O sea, es otra manera de mostrarlo. Nosotros lo mostramos en el sentido de que la efectividad del medicamento depende de la hemoglobina basal y no del tipo de medicamento. Aquí lo que quisieron ver fue qué tanto baja la hemoglobina glicosilada cada clase de medicamentos, y ven ustedes ahí toda una lista, y a mano derecha ven ustedes los estimados, porque no todos fueron comparaciones directas, y ven que prácticamente todos bajan igual. O sea que en realidad no es el medicamento el que determina qué tanto baja la hemoglobina glicosilada. Y lo que sí se observa es que en cuanto a eventos adversos, ciertamente las sulfonilurias, las meglitinidas, producen 8 veces más hipoglicemia que otros medicamentos, y la insulina también, como era de esperar, produce entre 5 y 11 veces más hipoglicemia. O sea que desde ese punto de vista, ciertamente los que no están ahí con rojo, esos son los que no producen hipoglucemia.
Y con relación al peso, nuevamente las sulfonidurias tienen 2 veces más probabilidad, o más bien 2 kilos, tienden a subir alrededor de 2 kilos en promedio. Las meglitinidas algo muy similar, las triazolindronas aún más, 2,5 kilos. Y los análogos de GLP-1, por el contrario, tienden a bajar, como ven ustedes ahí, en medio de 1,8 kilos. Esto, repito, es un metaanálisis que se hizo recientemente para ver cuál es la droga que uno debería escoger como segunda línea. Luego, después de esto que les he mostrado, probablemente no todas son iguales y quizás esto nos puede ayudar a seleccionar. Y de hecho la ADA y la EASD en un apéndice de esa publicación nos dice que si nosotros queremos evitar la hipoglicemia solamente tenemos estas 3 opciones, y si además queremos evitar el incremento de peso nos quedamos con estas 2 opciones. O sea que en últimas la tendencia actual probablemente, mientras no aparezca un medicamento que tenga propiedades aún mejores, es usar metformina sola o combinada con inhibidores de EPP4 y o con agonistas del receptor de GLP-1. Mi manera de ver esto es que la evidencia ya está mostrando que probablemente esta combinación de inhibidor de EPP4 y metformina es muy efectiva, muy segura, no es todavía barata, no es poco costosa, aunque podría ser costo efectiva, y es más, esa combinación que se puede tener como combinación fija es una buena opción para empezar a manejar al paciente. ¿Cuándo deberíamos comenzar a manejar al paciente con esta combinación? Cuando podemos anticipar que no vamos a poder llegar a la meta en los 3 a 6 siguientes meses, y teniendo en cuenta que tenemos una ventana de oportunidad no muy amplia, una ventana de oportunidad que está determinada por la memoria metabólica y que si no la aprovechamos puede causar daños inclusive genéticos que perduran en el tiempo. Entonces debemos anticipar la respuesta. Y aquí hay un resumen de todos los estudios que se han hecho comparando combinación de metformina con otro medicamento versus metformina en dosis altas. Y en todos es superior la combinación a la metformina, y ahí les pongo el número necesario a tratar para alcanzar la meta. ¿Cuántos pacientes hay que tratar con esa combinación para que uno de ellos alcance la meta? Y los números son bastante bajos, lo cual es bueno. De hecho son muy parecidos, inclusive en la primera línea ven ustedes la combinación de una sulfoniluria con metformina y el número necesario a tratar también es muy bueno. Pero en ese caso la hipoglicemia también es frecuente y el número necesario a hacer daño, es decir, cuántos pacientes hay que tratar para que uno de ellos haga hipoglicemia, es igual al número necesario a tratar. Y cuando eso ocurre, es decir, cuando el número necesario a hacer daño y el número necesario a tratar son iguales o similares, realmente no puede uno hablar de un beneficio. Luego, como ven, al final hay 3 gliptinas y las 3 tienen evidencia en combinación con metformina favorable y por lo tanto probablemente esa es la combinación a usar. ¿Cuándo usarla? Como ven, todos estos estudios fueron hechos en pacientes que tenían hemoglobinas por encima de 8. O sea que probablemente la tendencia por ahora es comenzar con una combinación fija de metformina y gliptina cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 8. Si está por debajo de 8, a partir de 6,5 es recomendable usar metformina y se puede usar sola. Pero cuando llegan a 8, probablemente es preferible comenzar con una combinación, el resultado probablemente va a ser más rápido y más efectivo y afortunadamente con esta combinación bastante seguro. Y si esto no es suficiente para alcanzar la meta, el siguiente paso es insulina basal. Nosotros presentamos ahora recientemente y publicamos un estudio, el EASY, donde comparamos el uso de insulina basal contra una gliptina en pacientes
que ya habían usado o venían usando metformina y no habían tenido una buena respuesta. Como vemos acá, la insulina combinada con metformina obtiene una mejor respuesta en cuanto a hemoglobina glicosilada que la gliptina, y de hecho la diferencia fue del orden de 0.6%, que sí es significativo en hemoglobina glicosilada. Esto se obtuvo con una dosis que no fue tan alta, no llegó a máximo 0,5 o poco menos de 0,5 unidades por kilo. Y como era de esperar, la otra cara de la moneda es que esa combinación insulina-metformina pues produjo más hipoglicemias, entre 8 y hasta 12 veces más hipoglicemia que la gliptina. Pero si ven ahí la sintomática severa, aquí, y la última, que es la sintomática severa nocturna, en esas dos no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos, lo que sugiere que la hipoglicemia inducida en estos pacientes con insulina es más bien una hipoglicemia no severa y manejable. Luego, no necesariamente esto quiere decir que debemos usar metformina con insulina en vez de gliptina, pero si el enfoque es empezar combinando metformina y gliptina, pues la insulina como segunda opción, en ese caso, es una buena opción, y vemos que realmente en esta forma, usándola como la empleamos en el estudio EASY, resultó bastante fácil de usar. No hubo, aquí vemos un incremento de peso muy grande, de hecho el incremento fue de menos de 1 kilo. Con la gliptina combinada con metformina hubo un descenso de peso de más de 1 kilo. Luego ese algoritmo, me parece a mí, es un algoritmo muy sencillo, fácil de usar, todavía puede resultar costoso, pero el comenzar con la combinación y si es necesario agregar basal son 2 pasos que se pueden dar a nivel de atención primaria. ¿Dónde quedarían los agonistas del receptor de GLP-1? Bueno, estos han sido presentados fundamentalmente por la ventaja de bajar peso. Si nos quedamos solo en esa ventaja, bajar peso, realmente el referente debería ser cirugía bariátrica, porque si vemos que la cirugía bariátrica puede bajar del orden de 20 o más kilos, los 3 a 5 kilos que baja el agonista de GLP-1 son un poco desproporcionados, por decirlo menos. No quiere decir esto que a los pacientes diabéticos la mejor opción sea la cirugía bariátrica, pero sí es el referente, porque ya sabemos que en un tipo de cirugía como esta, con un descenso de peso como ese, se puede inclusive suspender los medicamentos. Sigue siendo indicada solamente en quienes tienen un índice de masa corporal por encima de 35, no es para todos los obesos, pero de todas maneras es el referente, como ya lo dije. Pero en realidad los agonistas del receptor de GLP-1 sí tienen un mayor efecto también sobre la glucemia. En este metaanálisis que ya les había mostrado, perdón, este no se los había mostrado, de la efectividad de las moduladores de incretina, vemos cómo, inclusive comparados con los inhibidores de EPP4, sí hay un mayor descenso de hemoglobina glicosilada si usamos inhibidores de GLP-1. O sea que probablemente poco a poco, en la medida en que su precio vaya bajando, van a resultar una competencia importante con las gliptinas y eventualmente pueden llegar a ser una primera opción, sobre todo aquellos de acción prolongada, es decir, que se pueden administrar una vez por semana. Todo esto que les he mostrado es lo que podemos deducir de la evidencia que tenemos en este momento, pero no ha sido probado en un estudio cabeza a cabeza con todos los medicamentos juntos. Suena utópico, pero se está haciendo. Este estudio GRADE es un estudio multicéntrico que se está haciendo en Estados Unidos fundamentalmente, donde a un número importante de pacientes les están aleatorizando a comenzar por pasos, es decir, empezar con metformina y luego agregar cualquiera de esas 5 opciones que ven ustedes ahí, o sea, 5 grupos,
para ver en últimas cuál de los medicamentos es el que obtiene los mejores resultados al agregarlo a metformina. Pero adicionalmente tienen otro grupo de pacientes en quienes comienzan de una vez con la combinación. Pacientes naïf a quienes les comienzan a combinar. Y nuevamente la combinación es metformina con cualquiera de esas 5 opciones que ven ustedes ahí. O sea que es un estudio bien complejo, con muchos brazos, más que un pulpo, pero de todas maneras nos va a resolver la pregunta de qué es mejor, si empezar en monoterapia, ir por pasos, o mejor empezar combinando de una vez. Y también nos va a decir cuál es la combinación más efectiva y segura. El problema es que este estudio va a durar 7 años, acaba de comenzar, y mientras tanto puede que inclusive aparezcan nuevos medicamentos. Ya hay algunos en camino, como las glifosinas, y no sabemos qué otros llegarán de aquí a 7 años. O sea que esto es un problema de nunca acabar. Cuando ya se termina un estudio aparecen nuevamente las otras alternativas que hay que volver a poner a prueba. Pero por ahora en esto es en lo que vamos. Ya para terminar, ¿cómo vamos de tiempo? Okay. Ya para terminar quiero analizar un poco la otra propuesta que hace el grupo de la ADA y la EASD, y es el de que hay que individualizar al paciente. Como ya mencioné antes, esto de individualizar es un problema para el médico de atención primaria, y los que están aquí que atienden atención primaria saben lo difícil que es tener que sentarse a pensar y tomar decisiones a cada paciente y decidir cuál de estas opciones le vamos a dar. De hecho, me temo que a veces lo que se llama individualizar el tratamiento es en realidad individualizar el hábito del médico. O sea, el médico se acostumbra ya a manejar un algoritmo, un determinado medicamento como segunda opción, y lo que le está ofreciendo esta propuesta de la ADA y la EASD es que no hay problema en que lo siga haciendo. Y de hecho, a veces, y lo dije también, los médicos se van por el lado de lo que es más efectivo y más rápido para bajar la glicemia, y por eso es que muchos pacientes comienzan a ser tratados con sulfonilurea y especialmente con glibenclamida, que es muy económica. Luego ese es el peligro que yo le veo a la individualización, que no necesariamente se basa en la evidencia. La propuesta de la ADA es que uno individualice pensando en todos estos aspectos, pensando en si el paciente está muy motivado o poco motivado, cosa que en realidad deberíamos hacer nosotros en la consulta en equipo con la educadora o el educador en diabetes, la posibilidad de hacer hipoglicemia, la duración de la enfermedad, si está recién diagnosticada o no, la expectativa de vida, las comorbilidades importantes, si tiene o no complicaciones vasculares y si el sistema tiene recursos. Obviamente eso importa porque pues ya vimos que esta propuesta que les mostré incluye medicamentos que aún son costosos. Y dependiendo de eso uno escoge una meta o muy bajita de 6, 6,5 o inclusive, como lo dice el mismo consenso de la ADA, irse más bien por una meta de 7,5 a 8 y textualmente o un poquito más alto. Entonces esa es la disyuntiva que tiene que tiene el médico de atención primaria si quiere individualizar desde un comienzo. Esto se basa fundamentalmente en estos 3 estudios que ustedes conocen bien, el bueno, el malo y el feo. Que el bueno fue el Advance, que mostró que al bajar la hemoglobina cercana a 6 se puede reducir la nefropatía, pero no las complicaciones cardiovasculares. Lo malo fue el BADT, que pues no mostró que se redujeran complicaciones macrovasculares como se esperaba, y lo feo fue el ACCORD, que inclusive mostró que podía aumentar la mortalidad. Afortunadamente, como en toda película de Hollywood, hay un final feliz, y ya hay por lo menos 3 metaanálisis que muestran que todos estos estudios juntos, mezclados también con el UKPS y el PROACTIVE, muestran que sí se puede reducir infarto de miocardio no fatal al tratar de bajar más la hemoglobina glicosilada y que no necesariamente aumenta la mortalidad. De hecho, en el estudio ACCORD, lo único que se ha podido mostrar es que aquellos que más murieron en este estudio, que como muchos de ustedes saben hubo que interrumpir antes de terminar justamente por el aumento de la mortalidad,
Lo único que se pudo demostrar ahí, si ustedes ven la línea gruesa azul y la línea gruesa naranja, son muy similares a la derecha, que es donde hubo mayor descenso de la hemoglobina. En el eje X ustedes ven que el descenso fue hasta de 3 puntos. Y entre 1 y 3 puntos, las dos líneas son muy similares y los intervalos de confianza se superponen, o sea que no son diferentes. Pero a la izquierda, ahí es donde se ve un incremento en la mortalidad en el grupo intensivo, esa montañita que se ve ahí, que es justamente en aquellos pacientes que no bajaron la hemoglobina glicosilada. O sea que bajar la hemoglobina glicosilada no fue lo que mató a los pacientes. Lo que probablemente les causó daño fue el intentar agresivamente bajarla y no haber podido lograrlo, o sea, aquellos pacientes duros de bajar. Luego, con base en eso, yo propongo, esto nuevamente esta discusión, que estos primeros pasos se hagan sin individualizar a todos los pacientes, porque son pasos que no generan mucho problema, o sea, no producen muchos eventos adversos. Como ya vimos, inclusive agregar insulina basal no aumenta mucho la hipoglicemia severa, inclusive no tanto como las sulfonidurias. Entonces, si nosotros usáramos un algoritmo como este, fácil de usar, con pocos eventos adversos, la individualizada vendría después. O sea, si con esto el paciente no logra llegar a la meta, ahí es donde sí debemos o individualizar, o en el caso de atención primaria, pues deberíamos remitir el paciente a un centro especializado. Y cuando vamos a considerar la individualización, al final deberíamos incluir esa también disyuntiva de si el paciente respondió fácil o es duro de bajar, y dependiendo de eso deberíamos considerar qué meta queremos lograr sin hacerle daño al paciente. Y con eso termino, muchas gracias.